Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre la sana doctrina que empezamos a ver la semana pasada. Hoy el tema que vamos a ver en esta mañana es la importancia de la sana doctrina, parte 1. Voy a dividirlo en dos partes. Y hermanos, créame, a la hora de nosotros, o mi persona por lo menos, pararme en este lugar, y realmente con el deseo de enseñar la palabra de Dios y que usted sea edificado, sea bendecido, no es el deseo de atacar, no es el deseo de traer daño, hermanos, sino enseñar lo que la Biblia nos muestra, para bendición de la iglesia, para bendición del pueblo. Porque, hermanos, a veces uno tiene que hablar y tocar cosas que para algunas personas tal vez es chocante. Pero trato en la medida de lo posible de hacerlo en amor y que vaya de acuerdo a la palabra de Dios para que la iglesia sea edificada, sea bendecida. Amén. Entonces, para que me entiendan eso, hoy vamos a ver entonces la importancia de la sana doctrina, parte 1. Como vimos, hermanos, la sana doctrina significa la sana enseñanza. Eso es la sana doctrina, la sana enseñanza. O la enseñanza que va de acuerdo a la centralidad o a la verdad de toda la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. Entonces, hermanos, si hay algo que la iglesia debe de recibir o debe de aprender a escuchar o a recibir, es lo que es la sana doctrina. La doctrina que va de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, tendríamos un problema, un serio problema. Y el pueblo de Israel no escapó a esto. Vamos a ir a Oseas, capítulo 4, verso 6, Antiguo Testamento. Y el libro de Oseas es de los profetas menores, entonces está casi llegando al Nuevo Testamento. Ahí están los profetas menores. Y vamos a leer Oseas, capítulo 4, verso 6. Es uno de los profetas menores. Está, si le cuesta un poquito, hermano, en su Biblia, en la primera página de su Biblia, ahí viene un índice, y ahí busca usted Antiguo Testamento, y ahí va a encontrar donde dice Oseas, y le da el número de página, y usted va a llegar. Dice Oseas, capítulo 4, verso 6, dice así: mi pueblo, vea que Dios está hablándole al pueblo de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, para este tiempo el profeta habla de parte de Dios a un pueblo que había olvidado la ley de Dios, que se había alejado de la palabra de Dios y había venido consecuencias graves para ellos por haberse alejado de la palabra de Dios. En este caso, hermanos, de lo que es la centralidad de la palabra de Dios. Por eso dice, en este caso, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No quisieron atender la enseñanza de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, hermano, porque apréndase esto. Si una persona desecha la sana enseñanza o la sana doctrina, hermanos, desecha a Dios mismo. Desecha a Dios mismo. Si alguien no está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios en algo, hermanos, las personas no desechan a los hombres, desechan a Dios mismo. Ahora, por lo cual, hermanos, entonces, si esto es así, deberíamos de hacernos la pregunta: ¿cuál es la importancia de la sana doctrina? Que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la importancia de la sana doctrina? Para responder a esta pregunta, hermanos, vamos a dar un vistazo a la historia de la iglesia. Pero empezando con la ordenanza de Cristo, que Cristo le da a sus discípulos, y cómo estos procuraron mantener esa ordenanza de Cristo para la iglesia, de lo que el Señor les había dicho. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Mateo capítulo 28, Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28,
Aquí es cuando Jesús da la gran comisión a sus discípulos. Y recuerden que de ahí sale la iglesia. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, o 19 y 20, el Señor les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Oiga, hacer discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Cristo. Es alguien que busca a Cristo, es alguien que realmente sigue las pisadas de Cristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene otra, y es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, nótese cómo Dios o Cristo le habla a sus discípulos y Él les dice: ok, yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos, pero para hacer discípulos ustedes tienen que enseñarles todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, porque ¿cuántos creemos que todo lo que Jesús enseñó o lo que es su palabra revelada es suficiente para la iglesia? Hermano, eso es lo que la iglesia necesita, no necesitamos otra cosa. Y Él les dijo: vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado, lo que les he enseñado. Ahora vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10, donde vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia procuró realmente guardar o enseñar lo que Jesús había mandado. Gálatas capítulo 1. Está después de 2 de Corintios. Dice Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, dice así, hablándole el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado, dice Pablo. Ese maravillado es, estoy asombrado, es como no lo puedo creer. No lo puedo entender. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oigan eso, un evangelio diferente. No que haya otro. O sea, solo hay un verdadero evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y ojo que está hablando Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es sea maldecido por Dios, que Dios maldiga, aunque suena fuerte, pero que Dios maldiga a esa persona por haber predicado y enseñado un evangelio diferente, por haberlo torcido. Verso 9, Él lo vuelve a repetir como una afirmación. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, cuando hablamos del evangelio, hermanos, no es para agradar a los hombres. Eso lo vamos a estar viendo en la serie, en otra enseñanza, hermanos, donde el evangelio no es para el agrado de la iglesia, para el agrado de las personas, es para agradar a Cristo, porque es lo que Él quiere que su pueblo conozca y reciba. Y debemos de tener cuidado, porque Pablo advierte de que habían algunos que pervertían el evangelio. En este caso, el verdadero evangelio, porque solo hay un verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, que es para salvación. En Tito capítulo 1, verso 9, Tito capítulo 1, verso 9, Pablo le habla a Tito, que era pastor en una iglesia, y dice la palabra en Tito 1:9. Yo lo que quiero que veamos, hermanos, es cómo para ellos era importante la sana doctrina.
Era importante la sana doctrina. Tito capítulo 1, verso 9, está después de Timoteo, antes de Hebreos. El apóstol Pablo le habla a Tito y le dice esto. Y ahí está hablando requisitos de los ancianos y obispos, de aquellos que eran líderes o querían liderar la iglesia. Dice, retenedor de la palabra fiel, oigan esto. Está hablando de los requisitos de aquellos que querían servir. Tenía que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, vemos cómo el deseo de Cristo y el deseo de la misma iglesia fue de que realmente la iglesia caminara por la sana doctrina. Caminaran realmente por la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, hermanos. Pero a pesar de la ordenanza de cuidar la sana doctrina, con el pasar de los años, hermanos, la iglesia llegó a tomar el nombre de lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Con el pasar los años de la iglesia, llegó el momento donde la iglesia dejó de llamarse solamente la iglesia y empezó a llamarse Iglesia Católica y Romana, en donde fue liderada por hombres que se autoproclamaron en un momento de la historia papas, en donde se enseñó que ellos eran vicarios de Cristo o representantes del mismo Cristo aquí en la tierra. Eso está en la historia de la iglesia, donde llegó un momento donde los hombres se autoproclamaron papas, donde ellos eran la máxima autoridad y ellos eran vicarios de Cristo, representantes de Cristo. En otras palabras, cuando hablamos de que eran representantes de Cristo, ellos entonces eran los únicos que podían interpretar las Escrituras. Por lo cual todo lo que ellos enseñaban tenía que tomarse como la misma palabra de Dios. De ahí que, hermanos, llegó el momento, hay un momento de la historia donde la iglesia prohibió que las personas leyeran la Biblia. Llegó un momento de la historia donde la iglesia inclusive daban las misas, las oficiaban. Yo no sé cuántos se acuerdan, yo lo he oído. Lo oficiaban en latín, en otro idioma, para que la gente no entendiera la palabra de Dios. Inclusive he oído que ellos oficiaban y lo daban de espalda al pueblo. Y eso está en parte de la historia de la iglesia. Usted puede buscarlo en internet. Y vuelvo a decirle, mi énfasis no es dañar, no es atacar. Hermanos, estoy basándome a la historia. Hermanos, pero la doctrina, cuando ellos empezaron a tener el poder, la doctrina empezó a torcerse tanto, la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, que según la historia, para el año 1500 después de Cristo, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que consistía, hermanos, las indulgencias consistían en un documento sellado por la Iglesia Católica llamado, en algunos casos, la bula papal. Esta bula papal consistía en un sello que le ponían, y de acuerdo al sello, así tenía más peso aquello que se había escrito en esa bula. Ellos le ponían un sello de bronce en algunos casos y en otras de plomo. Y el sello llevaba algo que tenía que ver con las insignias de la Iglesia Católica Romana en ese momento. Estas indulgencias consistían en adquirir por medio del dinero. Oiga, por medio del dinero, ellos le perdonarían los pecados cometidos a una persona y no tendrían que pasar por el purgatorio después de su muerte. O sea, las indulgencias era de que yo soy un pecador y yo me voy a morir. Entonces, para poder recolectar dinero, ellos dijeron,
A alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ok, si usted paga dinero, a usted se le va a dar un edicto, se le va a dar algo que tiene valor para el día que usted muera, usted va a brincarse el purgatorio y usted va derechito para el cielo. Hermano, eso está en la historia. Inclusive llegó el momento porque habían algunas indulgencias que no eran para después de morir, sino que eran para los que ya habían muerto. Entonces, según decían algunos sacerdotes, decían que en el momento que alguien daba dinero para una persona que había muerto, en el momento que el dinero caía en el cofre de las ofrendas, el alma salía del purgatorio. Hermanos, esa es la doctrina que ellos enseñaban. Empezaron a vender la gracia, empezaron a vender, hermanos, lo que solamente a Dios le corresponde. Pero eso empezaron a hacerlo. Pero para ese mismo tiempo, hermanos, había un monje agustino, que eso fue para el año 1510, llamado Martín Lutero, que era parte de la Iglesia Católica. Él era un monje. Él empezó a estudiar teología, era un hombre preparado. Y este hombre, Martín Lutero, para el año 1510, dice que es invitado a Roma, en Italia. Al llegar, la historia cuenta que este hombre, Martín Lutero, se decepciona al ver la corrupción moral y religiosa que había en los altos jerarcas de la Iglesia Católica en ese momento. Hermanos, porque era una depravación de verdad. Era una depravación. Si usted estudia la historia de la iglesia, hermanos, es increíble. Donde muchos llegaron a ser papas y eran hijos de papas. Donde habían papas que tenían varias mujeres. Y ahí fue donde un momento a un papa se le ocurrió el celibato. Por eso no se casan. Porque era tanta la depravación y tantos hijos que dejaban botados, hermanos, que a alguien se le ocurrió el celibato. Luego también la historia cuenta donde ellos vendían astillas de la cruz de Cristo. Hubo un momento donde vendían, inclusive, hermanos, oiga, esto, algunos tal vez es chocante, pero ellos decían que ellos vendían leche de los pechos de la Virgen María. Y eso está en la historia de la iglesia. Cuando Martín Lutero va a Roma y él, hermanos, empieza a ver toda la corrupción que hay, moral y religiosa, en la iglesia, entonces Martín Lutero redacta lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero, en donde refuta con la palabra de Dios las indulgencias y otras doctrinas de la Iglesia Católica, pegándolas en la puerta de la catedral de Gutenberg, desafiando así a los altos líderes de la iglesia con la verdad de las Escrituras. Algo que no pudieron refutar, por lo cual lo excomulgan y toman como hereje a Martín Lutero. Y es así como nace la Reforma Protestante en el año 1517. Ahí es donde nacemos nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, conocidos como protestantes. Por medio de un hombre, Martín Lutero, que se dio cuenta, por medio de la palabra de Dios, de la sana doctrina, todo lo errado que estaban enseñando. Y es así como sale un edicto también, después de esto, que se conoce, un documento teológico que se llama las 5 solas. Hermanos, que se tomó como la base para la doctrina protestante, y no volver a los errores doctrinales en los que había caído la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Quiero hablar muy rápidamente de estas 5 solas, aunque en un momento sería bueno enseñar y predicar de cada una de ellas. Mi hermano Eric lo hizo acá un jueves y él dio una serie, pero sería bueno darlo en la iglesia, las 5 solas. Esas 5 solas consistían en esto, que era como una base para la sana doctrina, que tenía que tomarse hasta el día de hoy. La primera era sola escritura, o solo por medio de la escritura. Eso significa que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada
Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de la misma. En otras palabras, no hay que inventar algo que la Biblia en sí no enseñe. ¿Estamos claros? O sea, no le ponga algo que la Biblia no dice, pero tampoco le quite. Recuerden en el último libro de Apocalipsis, la Biblia dice, hay de aquel que le ponga, hay de aquel que le quite. O sea, debemos de predicarla, estudiarla, enseñarla, de acuerdo a ella está escrita. Punto. La segunda sola era sola fide. Esa palabra significa solo por la fe Dios salva, solo por la fe. Es la enseñanza que dice que la justificación o la salvación se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque entendemos teológicamente que también las obras son el fruto o la evidencia de la fe. Pero las obras no son para salvación. Nadie se salva por buenas obras. La otra era sola gratia o solo por la gracia. Es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o la gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido. Somos salvos por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Nadie busca o hace algo para salvarse a sí mismo. La otra es solos Cristos, o solo Cristo, o solo a través de Cristo. Enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay salvación por ningún otro medio que no sea a través de Jesucristo. No lo hay. Y el otro es, la última, soli Deo gloria, y es la gloria solo para nuestro Dios. Enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación no se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Hermanos, estas 5 solas eran la base para el fundamento de la doctrina cristiana. Pero lamentablemente, hermanos, hoy, después de 500 años, han pasado 500 años después de la Reforma Protestante, hermanos, la iglesia cristiana nuevamente ha dejado de lado la sana doctrina. Y se está repitiendo nuevamente la historia. Se está volviendo a repetir la historia. Hoy hombres grandes de Dios que tienen temor del evangelio de la palabra dicen que hoy la iglesia necesitaría una nueva reforma. Algo que parece no va a llegar, pero necesitaría una nueva reforma. Y voy a dar algunos ejemplos, hermanos, en que nos estamos volviendo a torcer de la doctrina del evangelio de Cristo. Hoy pagamos dinero para recibir milagros o el favor de Dios. Como dice el dueño del canal de Enlace, entre más grande sea tu deuda, más grande debe ser tu ofrenda. Hermanos, ellos vendían indulgencias. Nosotros vendemos milagros. Y cuando digo nosotros, para meternos en el saco, hermanos, porque eso no puede ser así. Dios es un Dios de milagros y Él los hace por gracia, no por dinero. Hoy, solo los pseudoapóstoles, entiéndase, en falsos apóstoles, pueden interpretar las Escrituras y reciben, según ellos, nuevas revelaciones. Según ellos. Solo ellos pueden darle interpretación a la palabra de Dios.
Hermanos, eso no es verdad. Esta palabra de Dios, hermanos, es dada para su pueblo, para la iglesia, hasta para que un niño que ha nacido de nuevo pueda entenderla. Porque la palabra es revelada por el Espíritu de Dios. Hermanos, la palabra se nos es revelada por el Espíritu de Dios. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, hermanos, le va a dar discernimiento para entender la Escritura. Eso no quiere decir que solo ellos entienden la Escritura o la palabra de Dios. Hoy, por medio de las falsas doctrinas, hay muchos que se han enriquecido con sus famosas siembras y pactos. Y usted los puede ver, hermanos, sus casas lujosas, sus yates, sus emporios millonarios que han logrado a costa del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la palabra de Dios. Hoy los vemos, hoy los oímos en la radio, en la televisión, hermanos, cuando el énfasis es solamente sus pactos, sus siembras. Sale por ahí una mujer que dice ser profeta, donde agarra un billete, hermano, y el billete le habla. Y aparentemente ella enseña que entre más grande sea el billete, más le agrada a Dios. Iglesia, esto es una realidad hoy en nuestras iglesias. Eso es lamentable. No estamos lejos de la primera iglesia. No estamos lejos. Hoy la doctrina cristiana se ha torcido. Hoy, hermanos, buscan fama, buscan ser reconocidos, hermanos, hasta reciben premios. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los famosos premios ARPA. Los premios ARPA son para todos los famosos cantantes cristianos. A ellos no es una alfombra roja donde desfilan, es una alfombra verde. Hermanos, Cristo nunca buscó fama. Ninguno de los discípulos, ni Pablo, ni Pedro, buscaron ser famosos. El peso de ellos era enseñar la palabra, era hablar la doctrina conforme Cristo para salvación, no fama. Mucho menos recibir un premio. Y hoy lo estamos viendo. Hermanos, lo interesante de todo esto es que cuando vamos a la Escritura vemos que el propósito de Dios para cada ministerio, hermanos, en una iglesia está bien claro en la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Efesios 4 del 11 al 15. En Efesios capítulo 4 del 11 al 15, hermanos, ahí viene hablando el apóstol Pablo de lo que es la unidad de la iglesia y también cuando Dios establece ministerios dentro de la iglesia. Dice Efesios capítulo 4 del 11 al 15, dice así: y Él mismo, es hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué? Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos, oigan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Cada ministerio, Dios lo pone en la iglesia para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca en la verdad de la palabra, no para hacer fama, no para hacer dinero. Para eso son los ministerios dentro de la iglesia, no para otra cosa. Y hoy han tomado los ministerios que Cristo ha dado a la iglesia como regalos de Él para otras cosas, para otros fines que no son bíblicos, hermanos. Porque es interesante cómo muchos empiezan a hablar mal de la iglesia católica cuando hoy la iglesia está exactamente igual. Estamos igual. Hoy la iglesia necesita una reforma. Hoy muchos se paran en un altar, hermanos, y no es para enseñar el evangelio. No es para predicar de Cristo. Muchos se paran, hermanos, para hacer un espectáculo, un show que le agrade a la iglesia. De la iglesia se sienta bien y crean que son salvos, cuando, hermanos, tal vez no lo son. Porque vamos a verlo la otra semana en la segunda parte. Hermanos, la sana doctrina es tan seria que si una persona no la recibe, puede que se pierda creyendo que es salvo. Oigan lo que les digo. Por no recibir la verdad. Y un ejemplo bien sencillo es como cuando alguien tiene un cáncer, tiene un tumor y es maligno y no le dicen la verdad y siempre le dicen, no, usted tiene algo ahí que se le va a operar. Y usted tranquilo, no se preocupe. Y usted sigue viviendo su vida normal. Cuando lo que a usted le están diciendo era un asunto de vida o muerte. Por lo cual, hermanos, toda persona, oigan esto, toda persona que quiera servir a Cristo o predicar su palabra, tiene que instruirse en la palabra, ya que no pueden ser, ojo a estas dos palabras, no puede ser un indocto, que vamos a verlo en la palabra, un indocto es un ignorante, en este caso un ignorante de la palabra. Tampoco dice la Biblia que puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es un recién convertido. Un recién convertido. Para poder enseñar realmente la sana doctrina. Hermanos, porque hay personas que no conocen el evangelio. Y si usted no conoce el evangelio, hermano, ¿cómo usted va a dar algo que no conoce? Hermano, ¿qué pensaría usted si usted va? Hermanos, ¿qué pensaría usted si usted va donde el médico el día que a usted lo van a operar? Y ojalá que esa operación sea a corazón abierto. Y que usted le pregunte al médico, oiga, ¿cuántas operaciones ha hecho usted? ¿Cuánto estudió usted? Porque usted tiene miedo, tiene nervios y de que le van a abrir su corazón. Es una operación seria para su vida. Y este médico le diga, yo no he estudiado nada. Nunca he abierto un corazón, pero yo quiero hacerlo. Y tal vez como dicen muchos, porque yo lo sentí de Dios. Hermanos, hoy hay muchos que están en un altar predicando porque simplemente oyeron algo que les dijo, usted va a ser pastor. Pero no salió de una iglesia como debe ser, donde fue formado, enseñado en la doctrina de la palabra. Hermano, porque usted no puede mandar a un soldado a la guerra, hermano, si antes no lo capacita. No sé si me entienden. Hermano, si usted, voy a ponerles un ejemplo, ¿cuántos hoy tienen iglesias solamente porque era un artista del mundo famoso, hermanos, y al año está predicando? Y al año y medio tiene una congregación. Eso no puede ser. Es un neófito. Es un indocto.
Hermanos, los discípulos de Cristo estuvieron 3 años con Él, día y noche, hermano, recibiendo palabra, enseñanza, y aún así el Señor siempre les habló por la dureza de su corazón y porque la palabra todavía no la habían entendido. Y hoy hay personas que pretenden de la noche a la mañana, hermanos, por pura calentura y fiebre, y porque alguien se paró y le dio una palabra profética de que iba a ser pastor, y cree que va a ser pastor y no conoce nada del Evangelio. Hermanos, no conocen nada del Evangelio. Dice 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Aquí viene dando Pablo una lista de los obispos, de aquellos que querían estar en una alta posición dentro de la iglesia. Dice la palabra en 1 Timoteo 3, 6, dice Pablo, no lo digo yo, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Es un recién convertido. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, usted ve en las iglesias, la mayoría de gente que viene a una iglesia o van a una iglesia, gracias a Dios creo esto no se da acá, hermanos, pero hay lugares donde para tener gente en la iglesia le ofrecen un puesto en la iglesia. Hermanos, la gente quiere servirle al Señor, lo cual no está mal. Pero vuelvo a lo mismo, usted no puede servirle al Señor si usted no se ha preparado, si usted no conoce la doctrina. Hermano, si usted no ha sido formado, si no está realmente enseñado por un pastor serio que conoce la palabra, que le predica la palabra, no lo que quiere oír. Y de ahí, hermano, usted va a ver en las iglesias, la mayoría de personas en las iglesias. Usted va a una iglesia hoy y vuelve dentro de un año y no son los mismos que están sirviendo. No son los mismos líderes de la iglesia. Hay otros líderes y los que estaban ya se fueron. ¿Y saben qué es lo peor? Que los que estaban enseñaban, oraban por personas, le echaban fuera los demonios a la gente, hermano, hacían actividades y ellos eran líderes, y hoy están en el mundo. Hoy están en el mundo. Y cuando la gente los ve, lo primero que dice, mira, Julano estuvo en una iglesia. Julano era líder en una iglesia. Hermanos, hasta donde sea posible, una persona, hermanos, no debe servir en una iglesia de la noche a la mañana. Tiene que ser realmente llamado y puesto por Dios y haber pasado un proceso. Hace un tiempo llegó acá una persona. Venían de otra iglesia y era hasta familia mía, y se me arrimó y me dice, Alberto, nosotros venimos de tal iglesia, la iglesia por cierto desapareció, y mi hija estaba en el grupo de alabanza, y mi hija canta lindísimo. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿por qué no la sube? No. Si ella quiere subir, se tiene que empezar a estudiar la palabra y ver el fruto de ella, y algún día tal vez puede estar ahí arriba. Antes no. Pero ella canta muy lindo. Es que Dios no anda buscando cantantes. Hermanos, Dios no anda buscando cantantes. Y se fueron en una iglesia donde una vez le dijeron, venga, aquí tiene micrófono, aquí tiene altar. La Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y yo lo tengo bien claro. Hermanos, hay un gran peso en mi corazón y Dios lo sabe. Por líderes, yo necesito líderes, oro, clamo a Dios por líderes, pero gente que Dios llame. Gente que realmente tenga un corazón dispuesto a servir y sean nacidos de nuevo, que sean convertidos.
Que no dejen botado el ministerio, la iglesia por cualquier cosa, como hoy en día pasa. Porque hermanos, esto es serio. Esto es serio, es la iglesia de Cristo, no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Y Él fue el que la compró con su propia sangre. Dice 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Ya vimos cómo Pablo habla que no puede ser un neófito, un recién convertido. Hermanos, por eso yo aquí doy escuela bíblica. A los hermanos que están en escuela bíblica, sabe lo que es la escuela bíblica. Hermano, y la escuela bíblica dura más o menos 2 años. Y hay muchos que han pasado por escuela bíblica y no están sirviendo. Porque el hecho, hermano, a veces hay gente que cree que, si yo pasé esto, ya yo puedo servir. No. Usted tiene que ver otras cosas. Su carácter, su amor por la iglesia, su deseo por servir. Hermanos, que realmente es fiel al Señor. No es solamente como, ya pasé esto y ya. Pero es necesario que aprendamos. Es necesario que recibamos enseñanza. Dice 2 de Pedro 3:16, dice así: casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales ¿quién? Los indoctos. ¿Qué es un indocto? Un ignorante. Lo contrario de un indocto es un docto, y es un doctor. De ahí viene la palabra doctor. Un doctor es alguien preparado, es alguien que sabe lo que está haciendo. De ahí viene la palabra doctor. Un indocto es alguien que no sabe nada. Hermanos, dice ahí, ya me perdí. Dice, de los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, porque no saben, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, hace un tiempo me contaron una historia. Un hombre me contó que estaba hablando con otra persona y estaba hablando de nacer de nuevo. Hermanos, la Biblia habla de nacer de nuevo. Y había una mujer que se supone es pastora, porque entiendo que todavía están pastoreando. Y esa mujer preguntó, ¿y qué es eso? Y estaba pastoreando. Hermano, yo no estoy diciendo con esto que yo todo lo sé, todo lo contrario. Si hay algo que me he dado cuenta, hermanos, entre más estudio la palabra, más me doy cuenta de que no sé nada. De verdad. Pero por eso, hermanos, cada vez más hay un peso en mi corazón de la hora de pararme en ese lugar para enseñarle correctamente a la iglesia. Y que la iglesia madure y crezca de acuerdo al propósito de Cristo. Y no venir, hermano, yo no sé cómo lo ve usted, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no vengo a perder el tiempo. Yo vengo a enseñar la palabra. A eso vengo. Orando a Dios y confiando de todo mi corazón en que Dios prepara el terreno, prepara la tierra para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto para la gloria de Él. Hermanos, a pesar de todo esto, es lamentable cómo muchos no toman en serio la importancia de la predicación del Evangelio. Hermanos, muchos no lo toman en serio, tanto el que se para en un altar como el que está sentado escuchando el Evangelio. No lo toman en serio. Hermano, ¿cómo tomaría usted el día que le tengan que dar una noticia
Otra vez vuelvo al ejemplo de antes, de que usted tenga o no tenga una grave enfermedad que le lleve a la muerte o tenga vida todavía. ¿No tomaría usted en serio el día que va a sentarse en esa silla a escuchar al doctor? Pues de igual manera, hermano, debe ser de serio venir a la iglesia y sentarse a escuchar el mensaje, porque es para vida o para muerte. ¿Es para vida eterna en Cristo o condenación eterna a los que rehúsan creer en Cristo Jesús? Y la Biblia lo enseña. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Dos citas bíblicas, esta y otra, y termino. La importancia de la sana doctrina, iglesia. Dice segunda de Corintios 2:17, está hablando el apóstol Pablo y dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, hermano, oiga esto, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo que él hablaba de parte de ¿quién? De parte de Dios, y no solo de parte de Dios, sino también, oigan, delante de Dios. Hermano, no solamente de parte de Dios, qué bonito, yo hablo de parte de Dios. No, hermanos, delante de Dios también. Yo voy a buscar ser aprobado por Dios, no por la iglesia. Hermano, yo debo buscar ser aprobado por Dios a la hora de pararme en un altar a predicar el Evangelio. Yo no debo buscar como muchos el aplauso de la iglesia. Yo debo buscar la aprobación de Cristo, que murió en la cruz por usted para salvación de su vida. De parte de Dios, pero también delante de Dios, iglesia. Yo voy a tener bien claro que Cristo está en este lugar y Él es el que está escuchando mi mensaje. Y Él es el que dice si está bien o está mal, si está aprobado o desaprobado lo que yo estoy enseñando a la iglesia. No es la iglesia la que tiene que decirme qué buen mensaje, pastor. Porque puede que los que le digan qué buen mensaje, pastor, Cristo diga, eso no es lo que yo quiero que enseñe a mi iglesia. Y con eso termino, 1 de Timoteo 4:16. Hermanos, si cada vez que voy a este versículo, hermanos, cada vez que voy a este versículo, realmente me hace pensar. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16, hablándole Pablo a Timoteo, pastor de una iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, Timoteo, o sea, persiste en tener cuidado de ti mismo y lo que estás enseñando. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Iglesia, tomemos en serio la importancia de la sana doctrina, ya que es un asunto de vida o muerte. Ten cuidado de ti mismo. Hermanos, muchas personas empezaron bien y terminaron mal.
Hermano, eso no se trata de cómo empiezo, es cómo termino la carrera. Pablo al final de sus días dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios tenemos 16 años de pastorear en este lugar. Y he tratado, hermano, de un tiempo para acá, porque los más viejos saben, cuando pedí perdón a la iglesia porque les había enseñado mentiras, engaños que creían eran verdades, para ir de nuevo al estudio de la palabra y la enseñanza de Dios y mostrarle a la iglesia lo que Cristo quiere. Porque, hermanos, es eso lo que necesitamos, su palabra, no otra cosa. Y por eso pido sus oraciones, hermanos, para seguir parándome en este lugar hasta donde Dios quiera, con temor y temblor delante de Él, para enseñar su palabra. Hermanos, y no compararme a otros. Yo le he dicho: Señor, yo no quiero compararme a otros, yo quiero ser un hombre íntegro delante de ti hasta donde yo pueda. Y como dice la palabra, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque he oído pastores que han caído en adulterio. He oído pastores que empezaron a predicar la sana doctrina y hoy se han metido en falsas doctrinas para que la iglesia les crezca, para hacer dinero. Hermanos, yo no quiero eso, yo no busco eso. Yo busco agradar a Cristo y que usted sea salvo. Que el día, hermanos, que lleguemos ante el tribunal de Cristo y allá se pase lista, hermanos, ojalá estemos todos en esa lista. Y que no haya alguien que diga: yo no estuve porque no me enseñaron la verdad del Evangelio. Yo no quiero eso para mí, ni quiero eso para ustedes. Hermanos, la sana doctrina es seria y es importante. Oramos. Señor, queremos darte gracias, Rey. Gracias, Señor, por permitirnos venir a adorar tu nombre, a alabar tu nombre, Señor. Pero sobre todo, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, el Evangelio, Señor. Ese Evangelio que es para salvación, para vida eterna. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres el dueño de las almas. Solo por medio de ti hay salvación para el que cree, Señor. Y tú traes salvación al oyente a través del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en este lugar, que con temor y reverencia prediquemos el Evangelio, la verdad de tu palabra. A no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Padre, sino que tu palabra misma sea la que guíe nuestros pasos, para poder llegar, Señor, a la meta que es Cristo, a la salvación que tú prometes para los que hemos creído. Señor, para poder un día llegar y decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, Señor. Y estar delante de ti con la seguridad y la confianza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos. Bendíceles, Dios. Bendíceles con tu palabra y que tú seas formado en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.